les pido mil disculpas por eso. Bueno, ya como se dieron cuenta, pues les envié el correíto a varios en donde les decía, bueno, a todo el curso, notificándole que pues, las notas estaban ya publicadas y todo esto, y que ya habían las personas que habían quedado eximidas, ¿listo? Entonces, básicamente hoy lo que voy bueno, ¿hay alguna inquietud frente a ese listado? ¿Alguien quiere indicar algo de pronto que no esté de acuerdo, que no haya quedado claro? Profe, tú me Dime. corregiste en un punto, pues me hiciste dos correcciones. Entonces Sí. me decías que una cifra debía dar 320 y pues mi cifra daba 320 y que otra debía dar otra cifra, pero yo le busco y no veo pues cómo me pueda dar otra cifra. Entonces yo no sé qué posibilidad haya de que revises. Pues yo te mandé un correíto, pero no sé si lo viste. Pues yo lo puedo revisar, pero es decir, tú también cotéjalo con el video que está publicado en donde les explico cómo se hace ese cálculo del deterioro. ¿Listo? Está publicado ahí con las sesiones sincrónicas. Ahí está esa, bueno, espérenme a ver, porque no sé si está dentro de la sesión que les hice ese día o es algo que está dentro del encuentro sincrónico. Entonces, permítame, yo entro a la plataforma una vez y lo validamos. Porque es bueno que también tú lo valides porque, pues sí, me mandas el trabajo a que yo lo corrija, pero es bueno que tú también lo identifiques porque posiblemente puede ser un error que estás cometiendo. Porque básicamente al resto de estudiantes les dio las cifras que te compartí en la retroalimentación. Entonces, es simplemente como para que lo puedas cotejar y también quedes tranquila por ese lado, ¿ok? Listo, bro. Bueno, te voy a mostrar acá en qué parte está esa explicación. Y buenas noches, Ninfa. ¿Cómo va todo? Qué bueno, me alegra. Qué bien, qué bien. Bueno, hoy sí no hay quórum, ¿no? Hoy sí está bajita la asistencia. Bien, bien, todo muy bien. Muchas gracias. Aquí corriendo que casi no llegué tarde, pero bueno, ya estamos acá y el propósito es adelantar la sesión que tenemos planeada para el día de hoy. Entonces, aquí en normas internacionales de información financiera, específicamente en el componente de las grabaciones de las sesiones sincrónicas, ahí vas a encontrar ese video. Digamos que eso está dentro de la sección de inventarios, que digamos que hay dos partes, parte uno y parte 2 y el componente del deterioro, en donde explico cómo se hace el deterioro, cómo se calcula el deterioro de los inventarios, está en el video de la parte 2. Entonces, aquí se despliegan las grabaciones y aquí está entonces inventarios parte uno y en esta inventarios parte 2 digamos que ahí se hace la explicación, pero el caso práctico está acá, aparte. Caso práctico, deterioro del inventario. Entonces, te recomiendo mucho, Jessica, que lo puedas verificar para que también me puedas indicar si en realidad se cometió un error o cómo fue que tú lo calculaste para, pues, digamos que estar todos tranquilos y tú puedas también tener tranquilidad frente al tema. Si en algo me equivoqué, no hay problema, yo lo corrijo,
y digamos que en ese caso pues no hay ningún inconveniente y hago la corrección de la nota. ¿Listo? Listo, profe. Y soy Lucy. Ay, perdón, ¿cómo te llamé luego? Jessica. Ay, Jessica, ¿de dónde saqué yo Jessica? De que es bien complejo, Jessica, no es muy común para mí, pero bueno, tranquila, Lucy. Entonces, si me ayudas también mirando este videíto para que puedas determinar qué pasó, sí, parece eso, ninfa. Profe, entonces Eh, tomé mal las notas porque la verdad pues no mira el video, sino que lo hice respecto a mis notas. Pero bueno, yo vuelvo y lo reviso y cualquier cosa te reenvío un correíto. Listo, listo, sí, nos ayuda muchísimo y vale la pena que puedas mirar este caso porque digamos que lo hice con mucho detenimiento, expliqué digamos que cada componente lo expliqué aquí, precisamente para que ustedes pudieran desarrollar el taller basándose en ese video. Entonces, pues digamos que vale la pena que lo puedas ver, ¿listo? Y me cuentas, ¿bien? Listo, claro que sí, Bueno, profe. bueno, Dale. Lucy, muchas gracias. Listo, entonces, ya habiendo aclarado eso, ay, permítame un momentico. eh, Ay, oye, yo no estaba compartiendo nada. No, ¿tú no viste nada? No, yo no vi nada, profe, estaba Ah, simplemente siguiendo desde mi plataforma. qué No bestia que nada. soy. Ay, claro, no estaba compartiendo, perdón. Te pido mil disculpas, pero me hace parte de las carreras en las que estaba. Pero bueno, entonces, sí me hice entender. Sí, sí, claro, profe, yo ya Perfecto. identifiqué cuál es el video, ya identifiqué pues dónde está eso, entonces ahora que Ah, termine qué bien, qué mañana bien. y te Listo, cuento. listo. Qué bien. Muchas gracias. Entonces, vamos a dar inicio a la sesión. Estábamos mirando, digamos que la parte que tiene que ver con la propiedad planta y equipo. Esa, digamos que todo el componente digamos que es como de lo más grueso que tiene la parte de las NIF, ¿sí? Bueno, junto con instrumentos financieros es como de lo más robusto que tienen estos estándares internacionales. Entonces, voy a compartir la presentación para que entre todos podamos participar de esta sesión. Listo, entonces, básicamente, ay, qué pena, ¿me pueden confirmar si está grabando? Profe, sí, ahora decía que estaba grabando. Ah, listo. Perfecto, muchas gracias. Entonces, básicamente estábamos hablando de lo que era propiedad, planta y equipo. Decíamos que pues, es tan extenso el tema que la tabla de contenido está, eh, digamos que clasificada como en 10 aspectos. El primero, todo lo que tiene que ver con la definición de propiedad, planta y equipo, lo que es el reconocimiento inicial, lo que es la materialidad en la adquisición, esto es bien importante, el componente de la medición posterior, todo lo que tiene que ver con la depreciación y sus diferentes métodos, el modelo de revaluación, el modelo de costo, el deterioro de propiedad, planta y equipo, lo que tiene que ver con las revisiones periódicas y la baja en cuentas. ¿Ok? Eh, digamos que frente a lo que es la definición de propiedad, planta y equipo, decíamos que los activos, eh, bueno, digamos que puntualmente lo que se considera como los activos fijos, esos son unos activos que tienen una vida útil de más de un año. Es decir, yo debo tener perfectamente claro dentro de mi política contable identificado eso, que yo únicamente voy a reconocer como activos fijos o como propiedad, planta y equipo aquellos bienes que tienen una vida útil superior a un año y que se adquieren ¿para qué? Para ser utilizados en las operaciones del negocio, ¿ok? Y yo las utilizo, digamos que utilizo esos activos en el giro normal de las actividades propias del negocio, pero con el único propósito de obtener unos ingresos.
¿listo? Todo este componente de la propiedad planta y equipo lo encontramos en la NIF 16, ahí está muy detallado. Y básicamente esa definición, pues digamos que versa en dos aspectos principales. Las propiedades planta y equipo son los activos tangibles que se caracterizan porque tienen esa cualidad de posesión, es decir, yo los tengo, me pertenecen, ¿sí? Y es que, ese término de posesión hace referencia a que posee una entidad para su uso, es decir, son activos fijos que posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, o los tiene también para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos. Y en segundo lugar, otra cualidad importante dentro de esas cuentas que conforman la propiedad planta y equipo es el uso que les damos. Y frente al uso, ya lo habíamos dicho, que se esperan utilizar durante más de un periodo, es decir, más de un año. ¿Ok? Entonces, eso frente a esa definición, veíamos también eh, como esas características que debe tener esas cuentas que pertenecen a la propiedad planta y equipo. Lo primero es que deben ser tangibles, es decir, que tengan apariencia física. La segunda característica es que debe estar destinado a la producción o el suministro de bienes y servicios o para arrendarse a terceros o para propósitos administrativos. Si no está dentro de estos tres, no lo puedo catalogar como propiedad planta y equipo. En tercer lugar, la tercera característica es que se espera utilizar durante más de un periodo. Y si se espera usar el activo durante menos de un año, se puede reconocer directamente como un gasto. ¿Ok? No lo puedo llevar como propiedad, planta y equipo. Y en último, debe ser material. Esto por cuanto existen ciertos bienes que, aunque cumplen la definición de propiedad, planta y equipo, no se clasifican como tal debido a su valor inmaterial, por ejemplo, las cocedoras. ¿Ok? Pero no nos vayamos tan lejos. Centrémonos en la universidad. La universidad tiene pupitres, la universidad tiene escritorios, la universidad tiene tableros, tiene televisores, etcétera, etcétera. Y básicamente uno dice, bueno, yo no voy a ponerme a depreciar pupitre por pupitre, ¿sí? Por lo general, una universidad no compra un pupitre y luego compra otro y luego otro, y entonces tráigame 3 cotizaciones por cada pupitre. No, eso es un desgaste. Entonces, lo que se hace, se cotiza, digamos, en grandes cantidades. Entonces, ¿cuánto valen 500 pupitres? Ah, sí, mire, tanto, y le doy tanto de descuento y me lo puede pagar de tal y tal manera. Ok, listo. Entonces, ese tipo de bienes que los estoy agrupando bajo porque cumplen una característica especial, todos son pupitres, de pronto unos son con brazo derecho y el otro con brazo izquierdo, pero digamos que es lo máximo que cambia, no va a cambiar más nada, entonces yo los puedo agrupar. ¿Por qué? Porque para yo decir que algo es material, eso lo cuantifico. Yo digo, ok, un activo que pertenezca a la categoría de propiedad, planta y equipo es porque lo voy a utilizar por más de un año, es porque lo voy a utilizar en el desarrollo de la actividad de la organización y tercero, porque tiene un costo, digamos, de 2 millones de pesos hacia arriba. Ya, esas son las características y eso es lo que está estipulado en la política contable. Entonces, todo aquello que valga menos de 2 millones, yo no lo puedo llevar como propiedad, planta y equipo. Entonces me estarán diciendo ahorita, pero usted acaba de decir que los pupitres los va a llevar como propiedad, planta y equipo, pero un pupitre vale 120.000 pesos. Entonces no es material. Ok, se la compro, pero cuando lo agrupamos, porque es que el secreto está en agrupar esos bienes que tienen las mismas características, que fueron comprados en el mismo momento, todo eso hace que yo lo pueda contemplar como un solo bien. Y de esa manera, entonces yo ya estoy diciendo, ok, esos 500 pupitres me valen en total, qué sé yo, 50 millones de pesos. Entonces, sobre esos 50 millones que equivale a 500 pupitres, yo empiezo a realizar todo el tema de depreciación. ¿Ok? Entonces, no estoy depreciando el pupitre con la etiqueta número uno y luego estoy depreciando el pupitre con la etiqueta número dos porque eso es desgastante. No hay músculo humano que pueda soportar esa depreciación y además eso es inoperante, es inoficioso. Entonces uno lo que hace es que agrupa esos bienes que tienen las mismas características físicas y como tal los empiezo a depreciar, le empiezo a dar ese tratamiento al interior de la organización.
Eso pasa también con los animales. Cuando yo estoy hablando de semovientes, por lo general, yo si tengo, imagine que tengo un cultivo de, ay, ¿cómo se llama? Cuando uno se dedica al cultivo de lombrices, lombricultura, no suena como raro. Bueno, imagine que tenemos ese cultivo de lombrices y usted se va a poner a... Lombricultura, profe. Sí, lombricultura, ah, qué bueno, bueno, suena raro, pero si tú dices, entonces te lo creo. Entonces, imagínense yo etiquetando cada lombriz, llevándole una hoja de vida a cada lombriz y pues eso es muy tedioso. Entonces uno lo que hace es que dice, ok, compré tantas lombrices y las estoy criando y ahí hay 800 lombrices. Ah, bueno, listo. Entonces ya el problema está en hacer el inventario de esas lombrices. Pero lo mismo pasa, digamos, con los galpones, con los pollitos. Entonces usted tiene unos pollitos de tal edad, ah, eso los tiene allá cuantificados. Usted ya sabe que allá hay 700 pollos de tal edad. En el otro galpón tiene 800 pollos de una edad más avanzada y así sucesivamente. Y de esa manera tiene el control, los está, bueno, tiene el control, pues, si se tiene el control, pues obviamente los está controlando, pero les está haciendo un seguimiento a esos activos que son de la propiedad de la organización. Entonces, mire que no solamente basta con simplemente cuantificar por unidad, sino que yo también lo puedo hacer en grupo. ¿Listo? Entonces usted me dirá, no, y los televisores que se hizo una compra de televisores y cada televisor salió a 1.400.000. Sí, pero digamos que vuelve el tema. Entonces, yo agrupo esos activos que tienen las mismas características, que fueron comprados casi que al mismo tiempo y los unifico como un solo grupo. Y ahí ya entonces cumplen con el principio de materialidad. ¿Por qué? Porque el valor ya pasa el mínimo que yo tengo estipulado, que es de 2 millones. ¿Por qué? Porque ya tengo contabilizados 5 televisores con las mismas características que valen 8.800.000. Ah, bueno, listo. Supera los 2 millones que tengo como materialidad. ¿Listo? Eh, en el estado de situación financiera, pues es chévere porque pues, esto aparece simplemente con un solo rubro, ¿sí? Usted encuentra dentro de la propiedad planta, dentro de la sección de los activos, en el estado de situación financiera, puntualmente, en los activos no corrientes, ahí va a encontrar la propiedad, planta y equipo como un solo rubro, ¿ok? Y ahí se muestra cómo ha sido su evolución, cómo estaba diciembre de 2015 a diciembre de 2014 y en enero de 2014. Cómo arrancamos el 2014, cómo terminamos el 2014 y lo comparo con cómo terminamos el 2015. Y básicamente lo que hago es tengo una nota a los estados financieros que en esa nota es en la que voy a encontrar el discriminado de cada una de esas cuentas, de los terrenos, de las construcciones y edificaciones, de las que están en proceso, de la maquinaria, etcétera, etcétera. Cada una con su saldo inicial, adiciones o mejoras que se le han hecho, retiros, la depreciación, otros aumentos que haya tenido, me genera un saldo y sigo haciéndole el saldo para el 2014. ¿Qué adiciones tuvo durante el 2015? ¿Qué retiros? ¿Qué depreciación? ¿Qué otros aumentos? Y tengo el saldo a 2015, ¿ok? Y ese, básicamente, digamos que esto es lo que se muestra en la nota a los estados financieros específica que se está haciendo en los estados financieros. Por ejemplo, aquí está identificado con el 4.12, que corresponde al mismo que tenemos acá en la explicación de las notas a los estados financieros, 4.12, ¿ok? Entonces, así es como se discrimina y digamos que esto nos economiza espacio. Usted dirá, pero estamos hablando de 8, 10 renglones, 15 con las depreciaciones. Ok, sí, pero digamos que este tipo de información a veces genera ruido para un lector que de pronto no es el más informado en la organización. Entonces, lo que hacemos es como generar, como levantar más inquietudes, más dudas cuando tenemos todos esos ítems discriminados dentro del estado de situación financiera y lo que se opta es más bien decirle, mire, todo es propiedad, planta y equipo y está en un solo rubro, en un solo renglón para que sea mucho más fácil de entender y de leer. Y ya uno empieza a determinar, si yo quiero ahondar en ese tema, me voy específicamente a las notas a los estados financieros. Eh, ¿Cuál es el ciclo de operación de una organización? Bueno, esto creo que ya lo había explicado. ¿Me recuerdan? Si no lo he explicado, lo vuelvo y lo explico sin ningún inconveniente, pero es para no repetir lo mismo.
No me diga que se durmieron. No, Dios. yo no recuerdo que lo hayan ¿No? explicado. Listo, Yo No, sé hagámoslo. no lo he por un explicado. Listo, listo. Hagámoslo rápido y verán. Es bien chévere. ¿Por qué? Porque digamos que aquí, bajo un solo gráfico, podemos entender cómo es que una organización adquiere sus activos fijos, adquiere su propiedad, planta y equipo y cómo la va robusteciendo con el paso del tiempo. Imagínense que yo puedo adquirir activo fijo por medio de dos caminos. Con lo que es mi capital contable, es decir, con los aportes que hacen los socios, ¿sí? Entonces yo le digo, ok, cada uno va a aportar de a 500 millones de pesos y de esos 500 millones, y somos 5 socios, entonces ya tenemos 2.500 millones de pesos. Con esos 2.500 millones digo, ok, vamos a destinar 1.200 a compra de activos fijos porque es que necesitamos comprar una edificación y necesitamos crear allá unos salones y necesitamos comprar pupitres y televisores y todo esto para montar una universidad. Entonces ya tenemos ese capital contable y este es el mecanismo más idóneo para adquirir propiedad, planta y equipo o activos fijos. Hablemoslo como activos fijos. ¿Por qué es el más importante? Porque esta plata yo no voy a tener que pagar intereses sobre esos recursos. Son los aportes de los socios. Entonces, ustedes me dirán, ay, pero ¿y si yo quiero dar entonces el activo fijo? También se le recibe, ¿sí? Y ya entra en la contabilidad de la empresa. Pero digamos que el mecanismo por el que deberíamos propender siempre en las organizaciones es para la compra de activos fijos, utilizar los aportes de los socios, ¿sí? Eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque no tengo que pagar intereses o por lo menos no voy a tener que pagar intereses tan altos como si voy y me endeudo, ¿ok? Que ese es el segundo camino. Yo puedo decir, ok, necesito tal refrigerador, pero los socios no me prestan la plata, los socios no quieren invertir más, entonces yo digo, listo, no tengo otro camino que salir y endeudarme con un banco, con una entidad financiera. Entonces, esos son los dos caminos. Por cualquiera de ellos yo puedo tener esas adquisiciones de activo fijo. Con esas adquisiciones de activo fijo, pues digamos que yo ya voy a empezar a mover el flujo digamos que voy a empezar a mover las actividades de mi organización. ¿Cómo las empiezo a mover? Pues básicamente, digamos que se arranca ese tipo de operación, digamos que de esos 2.500 millones de pesos que tuvimos, invertimos 1.200 en propiedad, planta y equipo y tenemos en efectivo 1.300. Con esos 1.300 yo me dedico a realizar compras, pueden ser compras de materia prima, ¿sí? Esas compras las puedo o pagar de contado o pedir algún tipo de financiación. Entonces, si las compro de contado, pues compras directamente y si las compro a crédito, pues ya voy a tener que hablar de proveedores. Esas compras de esa materia prima, yo lo que hago es, digamos que le registro una entrada de mercancía y eso me indica que yo ya tengo es inventario de mercancías. Yo ya no tengo productos específicos, sino lo que tengo es inventario de mercancías. Ese inventario de mercancías, digamos que aquí surte un proceso de transformación, ¿sí? En esta parte, la materia prima se transforma y ya tengo producto, un producto terminado. ¿Y ese producto terminado qué hago? Pues lo comienzo a vender, ¿ok? Para venderlo tengo que hacer una salida de mercancía y ya se configura la venta. Con esa venta yo voy a poder tener dos alternativas. Puedo tener ventas al contado, en donde serían las más chéveres porque me entra el dinero en efectivo constante y sonante, o voy a tener unas ventas a crédito, en cuyo caso estaríamos hablando de clientes, unos clientes que me implican empezar a crear una serie de políticas de cobranza y empezar a manejar una cartera con unas edades de cartera. Es decir, qué clientes se me están colgando en sus pagos, cómo voy a categorizarlos, qué acciones de cobro voy a empezar a implementar, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que usted puede ser muy bueno en esa actividad empresarial que acaba de emprender, pero si usted es mal cobrador, pues le aseguro que se va a quebrar. ¿Por qué? Porque es que usted va a tener que dar crédito, ¿sí? Y es bien importante que en ese tipo de componentes usted cuente con la asesoría legal que le permita, digamos que implementar controles que minimicen el riesgo de pérdida de recursos o pérdida de clientes porque no han pagado. Entonces, pues digamos que ahí vamos a tener ese tipo de situaciones. Mediante esos mecanismos de compras y de ventas,
Entonces, digamos que con estas ventas esto me genera unas entradas de efectivo que yo puedo volver a girar para la compra de materia prima y seguir el ciclo de mi organización. Pero básicamente ahí no muere ese ciclo. ¿Por qué? Porque es que yo no solamente me dedico a comprar materia prima, a transformarla para volverla a productos y esos productos dedicarme a venderlos. Yo también tengo que incurro en unos gastos de operación, en unos gastos y productos financieros, en otros gastos y productos y en el pago de unos impuestos. ¿Eso cómo lo hago? Pues básicamente con este tipo de recursos que he recaudado. ¿Listo? Mm, así las cosas, cuando yo ya cubro este tipo de actividades propias del desarrollo de mi actividad empresarial, pues me puede quedar un excedente, es decir, que me queda una platica sobrando y esa yo puedo tener ese excedente de efectivo y con ese excedente yo puedo realizar unas inversiones temporales, ¿sí? Llámese invertir en títulos a término fijo, por ejemplo, unos CDTs, unos bonos, o de pronto ya digo, ok, voy a ir a comprar más bien acciones que me generen mayor rentabilidad y de esta manera pues poder tener una mayor posibilidad. Y digamos que esas utilidades o esos rendimientos que me dan esas inversiones temporales, yo puedo adquirir activos fijos, ¿ok? Pero de pronto yo con esta actividad, con estas actividades que tengo que desarrollar acá, que hacen parte del día a día de mi organización, yo puede ser que tenga un excedente de efectivo, que sería el escenario más chévere, pero en muchas ocasiones también me puede dar que, hombre, no me alcanzó la plata. Tengo un faltante de efectivo. ¿Qué me implica ese faltante de efectivo? Coger a endeudarme, me puedo endeudar con mis socios o con entidades financieras para poder suplir esos faltantes que tengo al interior de la organización. Entonces, básicamente este es el ciclo que se sigue al interior de una organización en su dinámica empresarial y cómo es que puede comprar los activos fijos para el desarrollo de su actividad en el día a día en la organización. ¿Listo? Entonces, digamos que esos son el famoso ciclo de operación de una organización. Aquí básicamente tengo una descripción de una política contable. Hubo varios que, y hago un paréntesis acá, hubo varios que en el término de la política contable se descacharon, lo hicieron muy escueto. Ah, sí, la política contable entonces simplemente habla de la medición inicial y la medición posterior y paré de contar. Y yo decía, bueno, pero yo les había dicho que me explicaran los mínimos básicos que debería tener una política contable, ¿ok? Entonces hay que tener precaución porque eso mismo vuelve y sale en el taller de la unidad número 3. ¿Listo? Ahora, esto es básicamente cómo nos afecta al interior de la organización los cambios que hay a nivel de políticas contables. Entonces, mire que tenemos la entidad A. Esa entidad tiene unos activos consistentes en propiedad, planta y equipo de la siguiente manera. Tiene unos terrenos, tiene unas edificaciones y una maquinaria. El valor, digamos que a 2012 de los terrenos es de 1.235 millones. ¿Qué depreciación acumulada tiene? Cero, porque los terrenos no se deprecian, es decir, mi valor neto es de 1.235 millones de pesos. Vida útil, ninguna, no aplica. Para los terrenos no se deprecian. Edificaciones. A 2012 las tengo valoradas en 3.500 millones de pesos. Tiene una depreciación acumulada de 583 millones, es decir, que su valor neto es de 2.916 millones y la estoy depreciando a 60 años. La maquinaria está evaluada en el 2012 a 656.000 pesos, tiene una depreciación acumulada de 437 y un valor neto, es decir, este valor menos la depreciación me da 218.667 y la estoy depreciando a 15 años, ¿ok? Entonces sumo lo que es el total del valor a 2012, el total de la depreciación acumulada y el total del valor neto. Entonces aquí básicamente lo que podemos decir es que los activos ya se encontraban depreciados por 10 años, en específico los edificios y maquinaria. Pero mm, digamos que en el año 2013, la entidad ¿qué hizo? La entidad cambió su política contable y ahora pasó al modelo del costo, perdón, pasó del modelo del costo al modelo de revaluación. ¿Ok? Y frente a eso tenía la siguiente información, que es esta misma que habíamos visto aquí al comienzo. Entonces tiene los terrenos, las edificaciones y la maquinaria. El valor razonable
a enero 1 de 2023, ya no es de 1.235 millones, ¿sí? Ya no estamos hablando de 1.235, sino que estamos hablando de 2.000 millones de pesos para enero de 2013. ¿Cuál era el valor a 2012? 1.235 millones a nivel de terrenos y la variación por revaluación, es decir, eh, este valor menos este valor me da 765 millones de pesos. En edificaciones, ¿qué pasa? Tengo a valor razonable esas edificaciones avaluadas en 3.200 millones de pesos. Y acá las tenía en el 2012 avaluadas en 3.500 millones de pesos. Aquí el valor a 2012, el valor neto, era de 2.916 millones 666, que es este mismo valor. Y la variación por revaluación es tomar estos 3.200 menos este valor me da 283 millones, perdón, 283.333 pesos. Y frente al tema de la maquinaria, eh, tenemos un costo de 350.000 medido a valor razonable, es decir, el precio del mercado de esa maquinaria al 2013 es de 350.000. Veníamos arrastrando un valor de 2012 de 218.667 y la variación, es decir, estos 350 menos estos 218 me da 131.333 pesos. Entonces, mire el impacto. Por ejemplo, a nivel de la medición de valor razonable de los tres ítems, me da un total de 5.550 millones, comparado con los 5.391 millones que teníamos en el año anterior. El valor a 2022 asciende a 4.370 millones, ¿sí? Que es este mismo valor que tenemos acá en valor neto. ¿M? Y la variación por la revaluación es de 1.179 millones 666 mil. ¿Listo? Digamos que haciendo eso desde la óptica del método de revaluación, ¿ok? Entonces, mire que, dime. Pero entonces, discúlpame, no he comprendido ahí. Entonces, digamos, ¿por qué hacen ese cambio de política? ¿En qué les beneficia la variación por revaluación o cuál es como la intención? Digamos que yo aquí estaba, mira que hay un componente acá y esto era realmente malo. Digamos que era una de esos pecados que estábamos cometiendo en la contabilidad antigua. Mira, voy a borrar. Fíjate en lo que son los terrenos. Los terrenos los teníamos valorizados al final del 2012 en 1.235 millones. Digamos que empezamos en el 2012 con unos terrenos avaluados en 1.235 millones y al final del periodo seguía valiendo lo mismo, 1.235 millones de pesos, ¿sí? Eso era un modelo de costo. En ese entonces, cuando era la contabilidad antigua, ¿qué se hacía? Los terrenos, si tú comprabas un terreno por allá en la década del 70 en 300.000 pesos, a hoy, bajo esa métrica, bajo esa medición del costo, seguías mostrando en estados financieros un terreno por 300.000 pesos. Nunca se veía la valorización de eso en la contabilidad. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que cuando se implementa el estándar internacional me dice, no, chiqui, mira, tú tienes que tomar una medición inicial de ese activo en el momento, al momento, digamos que al 1 de enero, y luego al 31 de diciembre tienes que sacar la medición posterior. Y eso lo puedes hacer utilizando diferentes métricas. Una de las más aconsejables es el valor razonable. Entonces, ¿por qué se utiliza el valor razonable? Porque yo tengo al día mis bienes. Entonces, ese terreno que tenía avaluado en 1.235 millones, mira que arranco el 2013 valorizando ese terreno ya no en 1.235 millones, que fue como terminé el periodo, sino que ya un perito me dijo, mire, ese terreno vale 2.000 millones de pesos. Entonces, estoy mostrando una información muchísimo más real, una información muchísimo más acertada y eso le permite a las personas, a los lectores de los estados financieros,
que puedan tener una visión mucho más clara de esa información contable que estoy mostrando. Entonces, mira que ahí estamos ganando frente a eso. Estamos diciendo, mire, a valor razonable, el 1 de enero de 2013, ese terreno que anteriormente estaba evaluado en 1.235, realmente en el mercado vale 2.000 millones de pesos. Y le resto el valor del 2012, que era de 1.235, me queda una variación de 765 millones de pesos. Es decir, aquí yo estoy viendo cuánto se está revalorizando un activo. En esta parte, en este componente, no lo estoy viendo. Aquí simplemente veo unos terrenos por un valor de 1.235 y al final del periodo sigue valiendo los 1.235. Eso es falso. Esos terrenos no valen 1.235. Esos terrenos hoy en día valen, son 2.000 millones de pesos. ¿Ok? Entonces, básicamente uno está ganando aquí ¿qué? Transparencia en la información. Estoy mostrando datos actuales, pero no siempre se da ese tipo de cosas. Y agradezco tu pregunta, ¿por qué? Porque con el cambio de una política contable se presentan varias situaciones. O sea, eh, yo puedo tener una información, ¿sí? Pero el cambio en las políticas contables se hace necesario en dos escenarios. Primero, si el cambio en la política contable es requerido por una NIF, es decir, una norma del estándar internacional me obliga a que yo cambie o implemente una nueva política contable. O puede darse que la nueva política contable lleve a que los estados financieros suministren una información financiera más confiable, una información financiera más relevante. Entonces, en ese tipo de casos, pues yo también puedo decir, mire, es que yo cambié la política contable porque es que estaba cometiendo este pecado en donde mis terrenos los tenía valorizados únicamente utilizando el método del costo y yo quería hacerlo a nivel de valor razonable para mostrar los incrementos o los decrementos en, en la propiedad, planta y equipo. Ahora bien, la verdadera consecuencia de cambiar las políticas contables, eso hace que la comparabilidad, es decir, cuando yo comparo esta información de acá con esta información de acá, varía, ¿sí? Entonces, esa comparabilidad de la información financiera, con el cambio de esa política contable, hace que se vea altamente afectada esa información. Y un ejemplo de eso, digamos que lo tenemos acá en esta sección, en donde vemos que ahora estamos realizando la medición a valor razonable y eso hace que mi información cambie. Entonces, esto, si de pronto hay un socio muy antiguo que sabía que veníamos mostrando un dato de unos terrenos avaluados en apenas 1.235 millones, pues él va a decir, ay, ¿y qué pasó con ese terreno? ¿Lo vendieron? Le dice el contable, dice, no, 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 no lo vendimos, lo tenemos todavía, solo que ahora lo trajimos a valor razonable, al valor del mercado. Lo estamos midiendo ahora de esta manera. ¿Para qué? Para que cuando usted lea el estado financiero, va a encontrar que ese valor del correspondiente a los terrenos está cambiando en el tiempo, está cambiando debido a las condiciones del mercado. Puede que aumente como puede que se deprecie. ¿Ok? Y usted mira, pero los terrenos no se deprecian. No, sí se deprecian, dependiendo de varios factores que vamos a verlos más adelante. Entonces, digamos que cuando hablamos de la determinación del costo de los activos fijos, digamos que aquí tenemos que hablar que hay una NIC, se me olvidó cuál era la NIC 16. Esa NIC especifica que las inversiones en propiedades, planta y equipo deben valuarse al costo de adquisición o al costo de construcción o en su caso a su valor equivalente. ¿Ok? Ese costo de adquisición, ¿qué hace? Me incluye no solamente lo que yo pagué por ese bien, por ese activo, sino todas las otras erogaciones en las que yo tuve que incurrir para poder tener ese activo trabajando en la empresa, que esté produciendo los bienes o servicios para los cuales lo compré y que me esté empezando a generar ingresos por esa razón. ¿Ok? Entonces, digamos que ese costo de adquisición me incluye el precio neto que pagué por ese bien y todos los otros gastos que son necesarios para tener ese activo
en el lugar y en las condiciones que permita su funcionamiento adecuado. Por ejemplo, pueden ser todos los gastos de importación, ¿sí? Los fletes, los seguros, los gastos de instalación, el pago de la mano de obra civil para adecuar ese espacio, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es un mayor costo de ese activo. Y sucede que los elementos que hemos hablado acá, claramente estipulados en la NIC 16, que se denomina componentes del costo, podemos llegar a decir que el costo de los elementos de las propiedades planta y equipo comprende básicamente lo siguiente. Entonces, tiene primero que su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables, que recaigan sobre la adquisición de ese activo, después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio, eso me sirve para poder determinar el precio de ese activo. ¿Ok? En segundo lugar, todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. Y en tercero, la estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta cuando constituye obligaciones en las que incurre la entidad como consecuencia de utilizar el elemento durante un determinado periodo con propósitos distintos del de la producción de inventario durante determinado periodo. Entonces, miremos este ejemplo. Aquí veíamos que el 1 de marzo de 2014 se compra una maquinaria por 600.000 pesos, por la cual pagamos 350.000 en efectivo y se firma un documento a un año por el saldo. El 3 de marzo, o sea, 2 días después, se pagaron 8.000 pesos por el transporte de la maquinaria a la fábrica y además se gastaron 24.000 pesos que se pagaron el 8 de marzo para instalar la máquina y hacer pruebas de su funcionamiento. El 15 de marzo llegó una cuenta pendiente de pago por 30.000 pesos, ¿sí? Por la capacitación del personal que va a manejar la máquina y esa cuenta se va a pagar al final del mes de marzo. Los asientos de diario para poder registrar cada una de las siguientes operaciones son los siguientes. Lo primero es registrar todo el tema de la compra de la maquinaria con un pago de 350.000 y la firma de un documento a un año por la cantidad restante. Entonces, ¿qué cuentas se ven ahí afectadas? En principio, digamos que esto lo hicimos el 1 de marzo, ¿sí? Entonces, compramos la maquinaria ese 1 de marzo por 600.000 pesos. ¿Y eso cómo lo pagamos? 350.000 de contado y firmamos una letra o una cuenta por pagar por la diferencia, ¿ok? Entonces, tenemos una maquinaria que me costó 600.000 pesos, ¿sí? Ese es una transacción legal, no tiene ningún inconveniente. ¿Y cómo pagué eso? Con bancos, pagué 350.000 y con un documento por pagar una hipoteca, lo que haya sido, por el valor que fue de 250.000 pesos. Mm, frente a eso, ¿qué pasa con los fletes y otros gastos de transporte? Pues que yo también los voy a tener que ir contabilizando en la medida en que esa maquinaria está haciendo tránsito por los diferentes lugares del mundo. Entonces, el 3 de marzo tomo esa maquinaria y le agrego los 8.000 pesos por concepto de pago de fletes y otros gastos de transporte. ¿De dónde sale eso? De los bancos por 8.000 pesos. ¿Listo? Ahora, la instalación y la prueba de la maquinaria. Entonces, eso se hizo el 8 de marzo. La, digamos que esos ítems costaron 24.000 pesos, pero mire que esos 24.000 pesos hacen referencia a la maquinaria, son un mayor valor de esa maquinaria. No se tiene una cuenta por aparte ni nada de eso. ¿Por qué? Porque, pues básicamente, esto, pues digamos que mm, ya se tiene contemplado que va a ser ese mayor valor de esa maquinaria. ¿Y cómo pagamos esos 24.000 pesos? Con bancos, sin ningún problema. ¿Listo? Y para el 8 de marzo, básicamente lo que se hace es que se contrata un tema de capacitación y de entrenamiento de personal para el manejo de la maquinaria. ¿Cómo nos afecta eso? Eso es un mayor valor de la maquinaria, o sea, lo que nos cobró el técnico por capacitarnos, 30.000 pesos, más ¿de dónde salió el dinero? Pues de Caja Bancos por 30.000 al crédito. Entonces, este es un ejemplo número 2.
nos dice que el 1 de septiembre de 2014 se compró un terreno y un edificio a un precio total de 2.750 millones de pesos, de los cuales 1.750 millones corresponden al terreno. Yo estoy hablando en cifras de millones, esto está en millones nomás, en cifras de miles de millones, aquí son 2.750.000, perdón, y aquí 1.750.000. Eso corresponde al terreno. Y se pagaron 750.000 en efectivo y además se consiguió un préstamo con una garantía hipotecaria a 10 años sobre el edificio que acabamos de adquirir. Durante julio se reconstruyó el edificio con un costo total de 750 millones de pesos. El trabajo se terminó el 30 de septiembre y se pagó de contado al contratista. Los asientos de diario para registrar estas transacciones son los siguientes. Entonces, lo primero es la compra del terreno y el edificio con un pago en efectivo de 750 millones y el resto como préstamo hipotecario a 10 años. Entonces, tenemos que en septiembre 1 entra el edificio que acabamos de adquirir, entra por un valor de 1 millón de pesos. ¿Listo? En segunda instancia, nos dice el ejercicio que el total del bien vale 2.750 millones de pesos, pero de esos 1.750 corresponde al terreno. Entonces, yo debo cuantificar eso por separado. El edificio 1.000 y el terreno 1.750 millones de pesos. Y usted me dirá, bueno, pero, ¿y eso porque aquí el ejercicio lo dice? Pero uno, ¿cómo hace en la vida práctica? No, pues en la vida práctica habrá que determinar una política, un indicador que me permita valorar o separar de ese costo lo que corresponde a la edificación y lo que corresponde al territorio, ¿ok? Eso es un tema que pues hay que tratar de implementarlo lo antes posible en las organizaciones con el objetivo de mirar que todo se esté haciendo con apego a la norma. Entonces ya tengo ahí separado el edificio, a pesar de que hice una sola transacción por 2.750, ya estoy en capacidad de decir, el edificio me costó 1.000 y el terreno me costó 1.750 millones de pesos. ¿Listo? ¿Qué más hacemos ahí? Pues lo que pagamos de contado, que fueron, nos dice el ejercicio que se pagaron 750 millones en efectivo, ok, pagamos esos bancos por 750 millones y creamos un documento por pagar por 2 millones de pesos. ¿Listo? Hasta ahí, sencillo. ¿Listo? Ahora, pago al contratista por la remodelación del edificio. Pues, digamos que llevamos eso a la cuenta de edificio porque es un mayor valor que me capitaliza el edificio, entonces se me incrementa esa cuenta en 750.000 débito contra bancos por 750.000 pesos al crédito, ¿listo? Ahora, ¿qué se hace con el tema del reconocimiento inicial de la propiedad, planta y equipo? Mm, Digamos que frente a ese reconocimiento inicial, hay que tener en cuenta lo siguiente. Tenemos que para el reconocimiento inicial hay que contemplar lo que es el precio de adquisición después de haber deducido los descuentos comerciales y las rebajas. Eh, y además hay que tener en cuenta lo que son los honorarios legales y de intermediación y los aranceles de importación e impuestos no recuperables. ¿Ok? A eso se suma a los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar, entre las que se incluye la preparación y el emplazamiento, la entrega y manipulación inicial, la instalación y montaje y la comprobación de que el activo funciona adecuadamente. ¿Listo? Y eso se suma a una estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento y la rehabilitación del lugar en donde se va a asentar esta nueva maquinaria. ¿Ok? Entonces, pues digamos que habrá que contemplarlo de esa manera. ¿Cuáles son los escenarios de la medición inicial? Entonces, digamos que aquí podemos analizar varios casos que hablan acerca de, digamos que aquí tenemos 7 escenarios. El primero de ellos es de tipo crédito con interés implícito, de crédito con interés menor a la tasa del mercado y de lo que tiene que ver con la compra a crédito o a corto plazo. También hay otro escenario, se denomina la permuta,
Eso también digamos que habrá que legislar sobre eso en caso que en la organización tengamos esa figura implementada. Entonces, pues, digamos que eso tiene un tratamiento específico. En fin, eso frente al tema de la permuta. Tenemos también lo que es el desmantelamiento, lo que es el leasing financiero, lo que es el costo de reemplazo y sustitución, eh, aquellos bienes que todavía están en construcción. Entonces, eso también toca tenerlo ahí presente. Las propiedades de inversión al costo en norma PYME también habrá que tenerlo presente. Entonces, lo que vamos a hacer es una serie de, aquí hay otros escenarios que también se pueden contemplar, pero yo me voy a centrar en unos escenarios específicos. Entonces, vamos a ver lo que es el flujograma de la compra de la propiedad, planta y equipo a crédito. ¿Cuáles son los pasos que se siguen para eso al interior de nuestra organización? Esto no es que aplique para todas las organizaciones, ¿sí? Esto es simplemente una muestra de lo que se puede llegar a hacer, pero usted va a tener que desarrollar lo propio para su organización. Entonces nos dice el diagrama de flujo que lo primero que se hace es identificar la compra de propiedad, planta y equipo. Y la siguiente es una pregunta que nos debemos hacer y es, ¿la compra es de contado o es a crédito? Si no es de contado, entonces nos manda directamente a este segundo paso acá. Pero si sí es una compra de contado, ¿qué se hace? Se registra el valor de la transacción. ¿Ok? Entonces, eso está soportado en la NIC 16.23 y en la NIC 17.13. Y una vez ya se ha registrado el valor de la transacción, hay que preguntarnos, ¿esta transacción tiene intereses? Si tiene intereses, entonces, pues básicamente nos pasamos al paso número uno, pero si no tiene intereses, pues básicamente lo que hay que hacernos es una pregunta y es, ¿ese crédito es a corto plazo? Sí, sí, señor, es a corto plazo porque la tarifa y no sé qué. Ok, listo, no hay problema. Entonces, ya tenemos esto hasta acá. Si es a corto plazo. Si es un no, nos lleva a conocer el valor de contado, pero si es un sí, nos ayuda con todo el tema del registro del valor de la transacción, etcétera. ¿Qué más hay acá? Nos habla acerca de que, bueno, si es a corto plazo, entonces, si la respuesta a esa pregunta de es a corto plazo es un no, eso nos lleva directamente a conocer el valor de contado de ese bien. Si no lo conocemos, pues nos toca irnos por otro lado. Se debe conseguir la tasa de mercado, que ya es un poquito más complicado porque esa tasa de mercado, pues por lo general se utiliza para gráficos puntuales, pero pues digamos que ahí tenemos esa situación ahora. Aquí si conoce el valor de contado, si no lo conoce, entonces se debe conseguir la tasa de mercado y se registra el valor presente de esa transacción y luego se calcula el interés implícito. Pero si conocemos el valor de esa transacción, lo que se hace es que se registra el valor de contado y se hace el cálculo del interés implícito. Este es como el diagrama de flujo básico para un proceso de compra de propiedad, planta y equipo a crédito. ¿Ok? Son esas preguntas las que hay que hacerse. Mire que eh, esto es como se me fue el nombre. Bueno, básicamente aquí tenemos toda la normatividad que rige cada uno de estos procesos, como para que usted los tenga presentes, se pueda documentar frente a esto y digamos que pueda ampliar sus conocimientos frente a esta temática que es tan interesante. Mm, Hagamos un ejemplo de un escenario en donde vamos a manejar un crédito con tiempo anormal y con intereses. Nos dice que la empresa Ubisas compra una máquina por 15 millones de pesos, la compró a crédito a 3 meses y lo va a pagar en cuotas iguales a una tasa de interés del 2,5%. Entonces, lo primero que hay que hacer en este tipo de casos es calcular el monto de la cuota mensual mediante la función pago en Excel. Ya lo vimos en las sesiones anteriores. Uno toma entonces en un Excel, coloca el costo del activo y su monto, el IVA, en el caso que sea un mayor valor del activo, por 19%, aquí está reflejado, la retención en la fuente por el 2,5%, una
retención en la fuente que asciende a 375.000 pesos, ¿sí? Y una retención de ICA de 7.7%, de 7.7 por mil, nos da un valor de 115.500 pesos. Total de la deuda, 17.359.500. ¿Ok? Aquí ninguno se bajó del bus. Todos, digamos que hicieron su respectivo aporte. Entonces, aquí ese total de la deuda nos da que ese bien nos vale realmente 17.359.500 pesos. Ese es el total de la deuda. Ahora, ¿qué debo hacer yo? Empezar a hacer cálculos, por ejemplo, cuál es el tiempo del crédito. Aquí nos indica que es de 3 meses. ¿Y cuál es la tasa de interés implícito? Es del 2,5%. Entonces yo lo que hago es aquí, hago el llamado a la función pago, ¿sí? Y coloco en las casillas que me indica eh, el asistente, pues digamos que aquí lo que estamos haciendo es básicamente trayéndome los valores que deben ir ubicados en cada una de esas columnas. Entonces, la tasa, ¿cuál es? 2,5%, ¿sí? Aquí la tengo. El número de periodos son 3 meses, entonces aquí lo tengo. ¿Y cuál es el valor actual? El valor actual está aquí en 17.359.500 pesos, que es este mismo valor que tenemos acá. Se hace la operación e internamente Excel me indica ese tipo de transacción por ese valor, por ese plazo, etcétera. Digamos que hay que, bueno, aquí ya lo determinamos. Ya sabemos que mensualmente yo voy a tener que desprenderme de 6.078.206 pesos para pagárselos al de mi tarjeta de crédito. ¿Ok? Entonces ya tengo ese valor ahí. Ya ahora lo que hago es, realizo la tabla de amortización, que eso ya es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque arranco colocando el valor que tengo aquí de la deuda de 17.359.500. ¿Cuál es la cuota fija? Los 6.078.000. Eso es una cuota fija que voy a pagar igual, llueva, truene o relampaguee cada mes. Tengo también calculados unos intereses al 0,025 del valor inicial. Entonces, básicamente aquí lo que estamos haciendo es calculando a esa tasa de interés a cuánto equivale y me arroja como valor 433.988 pesos. ¿Listo? Y de ahí se calcula cuánto va a intereses, perdón, cuánto va a capital, que es la cuota fija menos los intereses, y eso me indica realmente, ahora sí, cuánto es el valor del saldo de esa inversión. Y básicamente ese valor final de ese cálculo que arrancó con 17.359.000, termina ese periodo contable con 11.715.000, y ese valor se me convierte en el valor inicial del siguiente periodo. Y a ese le descuento la cuota fija, le calculo lo que se pagó por intereses, y determinamos cuál es el capital, cuánto de eso, de ese pago de esa cuota, cuánto va a parar a capital y cuánto se queda a meses. ¿Listo? ¿Cómo se contabiliza? Propiedad, planta y equipo por 15 millones. IVA por un mayor valor de la propiedad, planta y equipo por 2.850.000, la retención en la fuente del 2,5%, 375, y el ICA por 115.000. Eso me da una cuenta con acreedores por valor de 17.359.500 pesos. Ya en segunda instancia, se hace lo que es la causación de los intereses. Entonces, tengo una cuenta que se llama gastos por intereses implícitos por 433.988 en el débito, y tenemos unos acreedores por 433.988 pesos en el crédito. ¿Cómo se hace el pago del primer mes? Pues básicamente ahí le toca, digamos que aquí lo que tenemos es, por un lado, los acreedores que están debidamente cuantificados y soportados. eh, digamos que ahí eh, ese pago de esa cuota, de esos 6.078.206, pues se abonan a la cuenta de la persona que nos hizo el préstamo bajo la figura de acreedores, y contra
bancos por 6.078.206 pesos que se van para el crédito. ¿Por qué? Porque lo compramos, lo pagamos y ahora tuvimos que pagar la primera cuota. ¿Cómo se hace la causación de los intereses? Tengo acá los gastos por intereses por valor de 292.882 contra unos acreedores por el mismo monto. Solo que el uno al débito y el otro al crédito. Pago mes 2. Acreedores por 6.078.000, que es el valor de la cuota, y bancos por 6.078.000, ¿sí? ¿Cómo se causan los intereses? Tenemos ahí los gastos por intereses por 148.249 pesos contra unos acreedores por el mismo monto de 148.249 pesos. Entonces, para el tercer mes, los acreedores más los bancos, perdón, los acreedores menos los bancos y queda registrado ese pago de la cuota número 3 y listo. Bien. Entonces, aquí lo que seguimos haciendo son ejercicios de pago anormal sin intereses. Entonces, por favor, hagan este ejercicio a ver cómo les va. La empresa Ubisas compra una máquina por valor de 15 millones a crédito a 3 meses, pagaderos en cuotas iguales sin interés y la tasa de interés del mercado es del 2.5%. El valor de la cuota mensual es de 5.786.500, o sea, ya nos dan el valor de la cuota, ¿sí? Entonces, no hay que calcular ese valor porque ya lo tenemos. Entonces, ¿cómo se hace ese ejercicio? Trabájenlo ahí en grupito mientras yo voy y tomo agua y volvemos. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, bien.
Cuéntenme, ¿cómo les fue? Ay, hola Beatriz, tienes la manito levantada. Ay, profe, se me fue por error. Ah, ok, tranquila. Eh, bueno, ¿cómo les fue con el ejercicio? Profe, yo creo que bien, habría que ¿Sí? mirar. ¿Quieres compartir pantalla o mostrarlo? Sí, pues Listo, de una, bien. chiquitico, pero si quieres ya te muestro ya. Listo, listo. Voy a dejar de compartir y... Ya, profe, ¿cierto? Espérame, le doy refrescar porque no... Sí, ya, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces pienso, no sé, pues si en algo me he equivocado acá, pero voy como así. Sí, Coloqué acá el costo del activo, el IVA del mayor valor, es el 19%, la rete fuente, el ICA, bueno, y acá el tiempo en meses. Como dice que es sin intereses, entonces en la tasa puse cero. sí, está bien, no, no hay problema. Acá, Pero, ok, pero bueno, digamos que el ejercicio dice que es un crédito a 3 meses, pagaderos en cuotas iguales sin interés y la tasa de interés del mercado es del 2,5%. ok. O sea que yo acá tendría que haber tomado el 2,5. Exactamente, exacto. Bueno, y ahí me cambia completamente el panorama. ¿Listo? Porque ya acá entonces, pues como lo tengo formulado, entonces me cambia. Yo lo tenía con cero, entonces me había dado pues este valor. Pero Sí. ya si cambio acá, no leí Ok, esa. pero entonces listo. No, déjalo entonces con la tasa de interés en cero. Perfecto. Te da un pago mensual de 5.786.000. ¿Listo? Sí. Y con ese valor, ¿cómo harías la tabla de amortización? Bueno, entonces era lo que venía haciendo acá, lo había tomado de esta manera. Eh, venía tomando así, profe. Ok, pero bueno, recuerda que cuando uno tiene la cuota fija, tiene que distribuir qué es lo que me queda, qué es lo que estoy abonando a intereses y qué estoy abonando a capital. ¿Listo? Sí, Y tú lo que pasa me... es que no había tomado la parte de los intereses pues del mercado. O sea, Perfecto. esa parte la obvié, entonces obvio por eso me quedó. Porque sí, si yo hubiera tomado acá el 2,5, entonces No, no, acá, no. Pero digamos que ahí está bien. Déjalo ahí con cero. ¿Listo? Pero acá, en la tabla de amortización, hagamos una cosa. Ya tenemos la cuota fija, que son los 5.786.000. Créate otra columnita que se llame interés. Y ese interés va a ser el de, digamos que es el 2,5, entonces eso equivale al 0,025. pero entonces ese lo tomo sobre el valor total. Exactamente, sobre Ah, los 17.359.000. Eh, perfecto, 433.987, listo, muy bien. Y entonces, ahora si haces de los 5.786.000 menos los intereses, te da lo que va a parar a capital. espérate, que no sé si lo hice bien. Tranquila. Tengo el capital, 5,786.
Espérame, yo veo una cosa. Ok, sí. Pero bueno, aquí digamos que lo que tienes que hacer es, en esta columna, no la llames saldo, llámala capital. Mm, Exacto. Y esa sería, ese dato es tomar la cuota fija menos los intereses. entonces tomo la cuota fija, menos Menos, intereses. exacto. ¿Cuánto te da? Es que aquí tienes, digamos que Es porque tengo este valor en negativo. negativo. Me daría entre 5, 3, Exacto. 22. Muy bien, perfecto. Y ahora sí, créate una columna que se llame saldo. Ah, ya, ok. Y ahora sí tomaría el valor inicial menos el capital únicamente. Exactamente. Ay, Uy, mi chica, por el valor. o porque no sé por qué me quedó allá negativo. Sí, qué raro. ¿Qué haría mal acá, profe? Está bien raro. Yo tomo la tasa, que lo tengo acá en B7, el número de periodos, que lo tengo en B6, y el valor que lo tengo en B5. Yo no veo razón, profe, porque me ¿Por queden. qué le devuelve eso negativo? Qué raro. No, Profe, profe, el valor, si no estoy mal, tiene que ir con negativo para que el pago le salga positivo. O sea, los 17.359.000 negativo. El valor actual, sí. Ahí muéstrala la fórmula otra vez, porfa. Acá. Ahí, no en sí. BA, exacto, ahí. Ah, ok. Y listo. Y ya se te cuadró todo el resto. Ahora sí me cuadro. Pero el saldo está mal calculado. Entonces, exactamente, listo. Ah, para el efecto de los signos. Sí, O sea, pero acá, bueno, digamos que aquí, bueno, tenemos aquí los 17.359.000, la cuota fija de 5.786.000, tenemos los intereses de 433.987. Este capital, eso recalcúlalo, porfa, te da 5.352.000 y el saldo también ya se actualizó a 12.006.000. Perfecto, muy bien. Ese saldo se pasa a ser el valor inicial del siguiente periodo. Listo, calcula los intereses sobre ese nuevo saldo. Profe, qué Dime, pena, a mí el saldo de ahí me dio 11.573.000. ¿Por qué? No sé. Pero si yo tomo mi tabla, me dio la diferencia cero. no, pues algo Ah, tienes. Espérame, terminamos este y luego compartes tu pantalla y lo miramos. ¿Te parece? listo, profe. Listo, bien, chévere. entonces ya acá tomo el valor inicial menos el capital y luego acá el capital me queda con el saldo. Los intereses los calculo sobre el valor. Y queda ese saldito de 897.178. Ahí nos debió haber dado cero, ¿sí? Ujú. Pero no está mal, tranquila, está perfecto el Ok. ejercicio. Ahí vas muy bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, ven, ¿cómo es tu nombre? Lucy Giovanna Quintero. Ah, ok, Lucy. Listo. Entonces, digamos que, bueno, déjalo ahí y ahorita nos vuelves a compartir. ¿Quién era la persona que me decía que le había dado diferente? Disculpen. Yo, profe, yo Ninfa. Listo. ¿Puedes compartir la pantalla, por favor, para mirar el ejercicio? a ver, espérenme, pues.
Listo, ¿ya lo están viendo ahí? Ya está, ya, ahora sí. Mire, profe, yo tomé el valor pues del crédito, ¿cierto? La Sí, cuota fija eran 5,786,500, ¿sí? El interés, pues yo lo calculo sobre el valor total del crédito. El perfecto. capital, yo le digo la cuota fija menos el interés y después el saldo mío viene el valor del crédito menos la cuota fija. No, ¿Sí? es que es el valor del crédito menos el capital, no el total de la cuota, porque la cuota la dividimos, una parte va a intereses y la otra va a capital. Entonces Por ahí nos eso dan los digo yo, 12. entonces ahí ya cambió todo. Exacto. Pero igual sigues teniendo aquí un inconveniente. El último no te debería dar Ah, claro, 433. espéreme, profe, espéreme que es que yo, esta fórmula es la que debo cambiar entonces. Entonces aquí, chum, Exactamente. ahora sí. Perfecto. Ahora sí ya nos cuadró. ¿Listo? Listo, Entonces, profe. ninfa, listo. Eh, y ustedes, bueno, digamos que aquí lo raro que nos está quedando es, bueno, ¿por qué me queda un saldo ahí que no, que pues nada que ver, ¿sí? Porque eso me tendría que dar en cero. Eh, Eso es común, básicamente porque, pues digamos que la fórmula que hemos aplicado, pues es la normal y estamos siguiendo lo que nos dice el estándar internacional. Pero con todo y eso, y nos queda ese remanente. Entonces, para ese tipo de casos, la norma nos dice, mire, cuando a usted le quede ese saldito, de esa manera, esos 897.000, hay que hacer lo siguiente. Entonces, con esta tabla de amortización, hay que tener en cuenta varios aspectos así. El ejercicio nos dice que se pagarán cuotas iguales por 5.786.500. Es lo que nos dice el ejercicio, es decir, la cuota. Eh, pero al realizar la tabla de amortización a la tasa del mercado del 2,5% y manteniendo el valor de la cuota de los 5.786.500 mensuales, encontramos que al final del mes 3 nos queda un saldo de 897.179 pesos y ahí nos debería haber dado cero. Por lo tanto, debemos traer a valor presente el valor de ese saldo, este valorcito, lo calculamos a valor presente y el resultado se lo vamos a restar a los 17.359.500, que es el valor de la deuda. ¿Ok? Entonces, ¿recuerdan cómo se calcula el valor presente? Profe, solamente sé que la fórmula inicia en valor futuro igual. A No, valor presente sobre, no, o sea, el valor, traeríamos, no, el valor presente igual a valor futuro sobre el exacto, interés no, menos, no, el interés más 1 elevado al número de meses. Igual, eso exacto, es. esa es la fórmula, esa es la fórmula. Sí, profe, Pues me mira, la aquí está. aprendí. Muy bien. Valor presente es igual a valor futuro sobre 1 más la tasa de interés a la n es 3, que son los 3 meses en los que nos dieron plazo. Entonces, reemplazando valores, nos da valor presente es igual a los 897.000 que tenemos aquí de saldo, lo traemos como valor futuro. Tomamos 1 más la tasa de interés, que es el 0,025 a la 3, y resolvemos lo del paréntesis. Entonces, 897.179 sobre 1 a la 1,025 a la 3, eso me da 897 sobre 1,076890625, me da un valor presente de esos 897.000, que es el valor futuro. Hoy esos 897.000 valen 833.120 pesos. Entonces me dice, ahora réstele esos 800, réstele al valor de la deuda, que son 17.359.000, réstele ese valor presente que acabo de calcular, que son 833.120, y eso le va a dar 16.526.000. Ese va a ser el valor presente con el que vamos a iniciar el cálculo de la nueva tabla de amortización. Entonces, básicamente ahí lo que hacemos es calculamos esa función pago.
Entonces tenemos los mismos datos. 3 meses, 2,5 el interés implícito, el valor presente, ya estamos hablando de que son 16.526.000, calculamos el valor de la cuota y nos da, tomamos la tasa, que es el 2,5, el número de periodos, que son 3, y el valor actual, que son 16.526.000. Eso me da un valor de cuota mensual de 5.786.499 pesos. Es decir, 5.786.500 pesos. Con ese valor ya, entonces procedemos a realizar. Dime. Listo. Entonces ya calculamos la cuota, pero basándonos en el valor presente del monto de la deuda que hemos acabado de calcular. Así las cosas, entonces realizamos nuestra tablita de amortización, pero ya es arrancando con el valor presente que tenemos acá de 16.526.000. Entonces, 16.526.000, la cuota fija se mantiene, 5.786.000, el interés, entonces ya se calcula el 0,25 sobre este monto, me da 413.160. El valor de la cuota menos los intereses me da 5.373.341 y tomo el valor del monto inicial, los 16.526.000, menos este abono a capital y me queda un saldo de 11.153.000, que es el valor inicial de mi próximo periodo. Tomo la cuota fija, perdón, calculo el interés, la tasa del 0,025 sobre 11.153.000, eso me da 278. A la cuota fija, que son 5.786.000, le resto los 278 y me da que a capital va a parar 5.507.000. 11.153.000 menos 5.507.000 me da un saldo de 5.645.365, que ese es el valor de del valor inicial del próximo periodo, menos, le calculo los intereses, 5.645.000 por el 0,25 me da 141, y al pago de la cuota le resto esos intereses y me da que a capital se abonan 5.645.366, lo que me da saldo 0 pesos, ¿ok? Entonces, dime. Menos centavos, tan raro. ¿Menos centavos? Sí, menos .38, no veo por qué. Ah, bueno, mira que yo aquí lo ajusté. Aquí me dio, termina en 366 y aquí daba 365, es decir, me debía haber quedado ese saldito. Pero pues digamos que esos centavos se interpreta que son decimales al momento de efectuar algún cálculo, que pues ahí nos quedó esa diferencia, pero uno lo ajusta a 0 para que esa... A mí me dijo menos 3. ¿Menos 3 pesos? Sí, señor. Vea pues, ¿y eso? ¿Qué No, quieres esos con...? centavos no te da .3. Sí me dio. No, a mí sí me dio 3. Pero me dio el interés y me dio 833.120. Ah, es que el valor de la cuota fija. Ah, pues claro. Es que me sumó más 1 más 2. Es que no le dije copiar. Ah, Y me copió claro, 501, 502 arrastraste, y sí, 503. un Sí, claro. consecutivo. Ah, sí, ahí está la diferencia. Perfecto, ya me dio 0, profe. Exacto, entonces mire que este tipo de casos pueden llegar a ser comunes en el día a día de una organización, ¿sí? Y en ese tipo de casos, pues va a haber que hacer este tipo de operación que es un poquito tediosa porque es hacer un ejercicio para luego darme cuenta que me queda un saldo y ese saldo me toca volverlo a valor presente para restárselo al valor de la deuda y ahí sí volver a hacer el tema de la tabla de amortización. Pero digamos que es lo que nos indica se debe hacer a través de el estándar internacional, ¿ok? Básicamente acá, entonces tenemos que el total de la deuda que está en... El total de la deuda que está en 17.359.000, trajimos ese monto a valor presente, nos queda la cuota mensual de 5.786.499 y un ajuste de intereses por 833.120 pesos. Con esto
digamos que hacemos la contabilización de la factura, la propiedad, planta y equipo evaluada en 13.676.000, el IVA de 2.850.000, la retención de 375 al crédito, el ICA de 115 al crédito y unos acreedores por 16.035.880 pesos. Sumas iguales, 16.526.000 a ambos lados de las columnas, y la causación de los intereses nos da en el primer mes 400, bueno, gastos por intereses, 413.160, al débito contra acreedores, 413.160, y es importante colocar esto que son implícitos, ¿sí? Para poder tener en cuenta que no fue que nos lo cobraran dentro de la factura, sino que es la tasa de mercado que tuvimos que calcular porque el estándar internacional nos obliga a realizar esa operación de esa manera. Pago del primer mes, la cuota, entonces acreedores 5.786.000 al débito, ya la empezamos a disminuir contra bancos, 5.786.500. Y la causación de los intereses del mes 2, igual, gastos por interés implícito al débito 278, contra acreedores 278, al crédito, pago de la cuota del mes 2, entonces acreedores se disminuyen 5.786.000 contra bancos, 5.786.000. Causación de los intereses del mes 3, igual, esto ya es mecánico de aquí en adelante. Gastos por intereses implícitos al débito 141.000 contra acreedores por 141.000 al crédito, y el pago de la cuota del mes 3 es acreedores al débito 5.786.000 contra bancos 5.786.500. Entonces, pues digamos que esta es la dinámica. Y si se han dado cuenta, mire que todo tiene como la misma mecánica, independientemente que estemos hablando de propiedad, planta y equipo, que estemos hablando de pronto de inventarios, de instrumentos financieros, tiene el mismo componente. Se hace unos cálculos, se determina una una tablita de amortización, y luego procedemos a hacer el registro contable, en donde eso es la repetición de la repetidera, cambia únicamente los montos y se sigue llevando esa parte en la contabilización. ¿Listo? Importante, le voy a reconocer los punticos a Lucy y a Ninfa adicionales por haber hecho el ejercicio, porque digamos que no todos se animan a hacerlo de esa manera. Entonces, las felicito porque lo llevaban muy bien. Había unos ajusticos hay que hacerle, pero mire que lo sacaron adelante sin ningún problema. Ejercicio 3. ¿Quién se le mide a este? O bueno, se los voy a dejar ahí tal cual para que hagan lo mismo. Ojalá no sea Lucy ni Ninfa, sino que sean otras personas que lo quieran hacer y se le midan. ¿Listo? Tomémonos 10 minuticos para eso.
Bueno, ¿cómo les fue? Profe, bueno, otra vez soy Lucy. Ok, Según lo hice, creo que otra vez hay que pasar a valor presente. ok. Entonces, espérame a ver si de pronto hay alguien más que lo quiera desarrollar. ¿Alguien se siente con ánimos de hacerlo? Listo, Lucy, entonces dale. Ah, ¿y ¿puedes compartir, porfa? Sí, profe, pero no he terminado. Voy ya, Ah, pues listo, hasta, listo. me falta un poquito. Dale, dale, dale y lo vamos viendo aquí en el Excel y lo vamos completando. Profe, perdón, iba a compartir y le di fue colgar. Sí, me di cuenta. Tranquila, dale, dale, no hay problema. Bueno, lo que pasa es que no sé por qué tengo un error acá en la... Ah, bueno, comencemos porque me cuentes si acá sí lo hice bien o no era así. Ya estás viendo mi pantalla. Sí, 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 está Bueno, bien. entonces yo lo que hice fue tomar como los intereses, o sea, nos habla de un 1% y nos habla también pues que de la tasa del mercado es un 2,5. Sí, muy bien. Entonces, pues comencé como por tomar los dos intereses. Pero bueno, digamos que ese valor del interés del 0,025, ¿a qué se lo aplicaste? Se lo apliqué Ok. también al inicial. Y el del 0,1, 001, ahí Ah, está mal. sí, sí, sí. Es Listo. que tomé, ah, bueno, sí, porque se me había corrido la celda. Ah, bueno, entonces ahora sí. Sin embargo, pues entonces como me sigue quedando este saldo acá, entonces creo que es donde lo debo tomar a llevar a valor presente. Ok, pero entonces hagámoslo de una manera. Hagámoslo solamente con la tasa de interés del 1%. Ah, ok. A ver cómo nos queda. ¿Listo? Simplemente entonces voy a borrar. Ah, bueno, Listo. si es con la del uno sí, me queda ya perfecto. Exacto. Entonces ya ahí te cuadró sin ningún problema. ¿Listo? Eh, digamos que ahí en ese tipo de casos, listo. Entonces, digamos que con el 1 nos da perfecto. Ahora apaga la columna de la tasa de interés al 1% y dejemos solo viva la del 0,025. Ahí Ah, nos queda tengo un saldito. ujú, Perfecto. Ahí tienes muy bien la, ¿cómo se dice? La tabla de amortización. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calcularías ahí el valor presente y cómo volverías a hacer la tablita? profe, no sé acá qué me está, en el valor presente yo estoy tomando el valor pues final que me quedó acá, Sí, lo estoy dividiendo por uno más, ah bueno, acá cambiaría yo por 25 25, exacto. A y 3, a la 3. sí. No, ya me dio, lo que pasa es que no sé por qué eso me está dando raro. Pero bueno, aquí, ¿por qué te dan término? Ah, perfecto, ya, ahora sí. Sí, era por la...
Bueno, entonces ya ahí me da 501,496. Exacto, muy bien. Ese es el valor presente de esa diferencia que nos quedó aquí de 540.000. Y la norma nos dice, entonces, ahora tome esos 17 millones, Y réstele exactamente cuánto te da eso. Perfecto, los 16.858.000. Y con eso hacemos la nueva tablita. entonces ya yo la haría con 16. La cuota fija le pondría este valor. Exacto, muy bien. Los intereses entonces ya acá me cambian, pues a razón de que ya acá la cuota es diferente. Exacto. Mm, ¿Ves? sí. No sé esto, ¿qué le pasa? Bueno, no me está arrastrando, sino que me está colocando como lo mismo. No sé qué le pasa a mi Excel. A veces se pone rebelde, pero bueno. Ah, pero ahí lo llevas, ahí vas Acá bien. ya me daría entonces 0. Ahora sí. Perfecto, eso es. Entonces mira que es muy mecánico y cuando ya manejas bien Excel te sale muchísimo más rápido porque digamos que ya tienes el concepto claro que cuando te quedas de saldito simplemente lo traes a valor presente, recalculas la, eh, la- 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 digamos que toda la tabla de amortización y Sí. ya se queda completamente ajustado el valor. Entonces, digamos que ahí lo que estamos haciendo es básicamente lo que nos dice la norma como tal, ¿sí? Y ya vendría luego el tema de la contabilización, que es la misma dinámica de lo que acabamos de hacer, ¿ok? Entonces, Lucy, Profe, eh, yo sí, con dime. este juicio de estudiante debieras pues empujar Sí, punticos que me faltaron para la sí, lo voy a hacer y te iba a decir eso, que te eximo por haber participado de esta manera en la sesión. Muchas gracias por eso. A Ninfa por haber participado también. Le voy a subir la nota definitiva, que te había dejado en 4, entonces Uy, te la voy a señor. subir a 4.2. Uy, a 5. Uy, profe. No, no, no. y demás. Pero sí, Pero, profe, dime. 4-2, pero en cuatro me ha quedado ya la definitiva. Sí, claro, ¿te acuerdas No, que la condición es que yo les coloco en el tercer corte? En ¿en el cuál? tercer corte, no la definitiva, sino el tercer corte Ah, es de ya. 4. Y entonces uno lo que hace es el cálculo de cómo te quedó el corte en la primera, cómo te quedó la nota en el primer corte, en el segundo y en la tercera, que ya sabes que es 4, y ahí sale la nota definitiva. Pero ya me quedé en 5 en tercer corte, profe, gracias. No. Pero sí, sí les agradezco muchísimo en verdad el que hayan participado. Vuelvo y digo, pues digamos que no todos se animan, pero cuando toman la iniciativa, pues eso ayuda a que pues las otras personas también tomen, digamos que empiecen a tomar ese buen hábito de participar así en las clases. Entonces, yo tengo un video completo de esta sesión, se lo voy a publicar para que lo tengan completo, lo puedan estudiar con más calma y de esta manera pues sigan practicando más ejercicios, ¿ok? Les quiero agradecer realmente toda la disposición que tuvieron para con esta materia. Hoy fue el día en el que hubo menos gente, pero uno entiende porque pues, digamos que ya los eximidos casi que se desaparecen. Ninfa, tú estuviste acá juiciosa y al frente del cañón, eso te lo valoro. Pero sí agradecerles porque realmente fue muy buena la participación, estuvieron siempre atentos, las actividades fueron muy buenas, hubo unos, digamos que fueron muy contaditos los casos en donde de pronto no lo desarrollaron como se esperaba o tuvieron algún tipo de inconvenientes. De pronto lo que les afectó fue la nota del examen en algunos casos,
pero en términos generales fue un muy buen curso, se los agradezco, los felicito por esa entrega que tuvieron para con la materia. Y pues simplemente a los que no quedaron eximidos, pues es invitarlos a que puedan desarrollar la actividad y estén pendientes. El examen va a estar habilitado el domingo para que, perdón. No, que sí, profe. Ah, ok, perfecto, gracias. Entonces, si el examen va a estar habilitado el día domingo, les mando el correíto temprano para que lo puedan responder y va a estar habilitado hasta las 23:59. Cuéntame, Ninfa. Profe, pues yo le quiero agradecer, porque la verdad fue una materia espectacularmente chévere. Yo creo que todos aprendimos y pues lo bueno fue que cambió como la temática de la primera clase y a partir de la segunda fue genial, profe. De verdad que me alegro y lo felicito. Y ojalá Dios quiera que nos sigamos encontrando en los siguientes espacios porque las clases fueron de mucho aprendizaje. De verdad que le agradezco mucho. Muy chévere. Muchas gracias, Ninfa. Lo valoro mucho y pues sí, el propósito de este tipo de materias es, digamos que tener el componente teórico porque desafortunadamente se necesita, digamos que es vital para poder entender cómo desarrollar los ejercicios o el componente práctico y luego sí complementarlo con ese componente, podernos hacer ejercicios, ir practicando. Entonces sí, la verdad que les agradezco mucho eso y pues nada, ojalá me los vuelva a encontrar en otro espacio académico. Tengo por ahí la manito levantada de Flor María y de Esperanza. Cuénteme. Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Me quiero unir a mi compañera Ninfa, agradecerle porque realmente el mirar la materia que decía normas internacionales, inicialmente uno piensa es teoría, teoría, teoría y el manejar esa dinámica y el enfoque diferente de cómo aprender una norma con ejercicios es muy buena y aunque he tenido el privilegio ya de tenerlo, esta es mi tercera clase que tengo con usted, ya sabía, pero fue bastante eh, productiva y no es que, o sea, en lo personal, no fue que se reflejó en la materia, sino porque fue bastante dinámica al, al colocarnos esos ejercicios, a prácticamente, entre comillas, obligarnos a que desarrolláramos esas actividades que teníamos por ahí guardadas, que lo habíamos visto ya en contabilidad financiera y lo habíamos visto en matemáticas financieras, pero la manera en que presentó la materia es muy buena, profe, porque no Ay, nos habla Flor. solamente de que la ley, que el artículo y que el decreto y que el esto y que la ley, la norma dice, no, el dinamismo es bastante bien. Gracias, profe. No, a ti muchas gracias por el comentario y pues eso nos da mucho ánimo para poder continuar. Esperanza, cuéntame. No, profe, pues ya lo han dicho todo. Ante todo, pues agradecerte porque tú tienes una forma muy dinámica de dictar las clases y créeme que así se aprende más. Como dice la compañera Flor, muchas veces, sí, a veces la norma y uno a veces, si no la practica y si no hace ejercicios, le deja la misma tenerla ahí en el papel. Entonces, agradecerte ante todo porque de verdad que eres un profesor excelente, como dicta la materia, se te entiende, no es aburridor entrar a tu clase, creo que es al contrario, de verdad que hoy es la menos, como te dices, el día que menos entró gente, pero ver que todo el mundo entra temprano, a tiempo y siempre está ahí colocándote cuidado, aunque muchos no hablemos, como de pronto pues más por pena, por, bueno, no sé, por miedo, pero creo que más de un compañero de acá se fue contento y entendiendo muchas cosas que tenía dudas. De todas maneras, mil gracias, profe. No, Esperanza, a cada uno de ustedes, porque vuelvo y digo, esto no se hace si uno no encuentra esa disposición de parte de ustedes. Entonces, esto es lo que realmente lo mueve a uno y lo que lo incentiva a traer más ejercicios, a traer cositas que de pronto no son del común. Uno por lo general habla de este tipo de cosas con los contadores y el contador dice, no, pero yo no aplico eso porque la materialidad y entonces yo de pronto por un poco
la comodidad de no salirse de su zona de confort, pues no aplican ese tema, pero es bueno que lo conozcamos para tener ese as bajo la manga porque vamos a llegar a empresas en donde esto va a haber que aplicarlo sí o sí. Entonces, sí, realmente es eso, agradecerles muchísimo y pues nada, ojalá nos encontremos en otro espacio académico en donde podamos seguir compartiendo, ¿ok? Uy, sí, profe, Y ojalá tú dictaras muchas más materias de las que necesitamos de aquí para adelante, la verdad. Muchas Profe, gracias. yo también Sí, quiero agradecerle, claro que no participé mucho también en las actividades, pero me gustó mucho su materia y yo creo que en algunas de las espacios vi que estaba el coordinador de la carrera. Yo creo que la metodología que usted nos está dando en este momento debería replicarse en otros profesores. Me parece que sería como bueno que de pronto comentaran eso porque creo que todos estamos felices con esa metodología. ay, muchas gracias en verdad, pero sí, digamos que recuerden que pues ustedes tienen el poder, ¿sí? En el sentido en que pues ese tipo de cosas lo pueden solicitar directamente a la facultad, hablar con ellos, pues digamos que José es una persona muy dada y muy abierta a escuchar, entonces sí creo que es un tema más de parte, digamos que ustedes mismos como que lo exijan para que se haga de esa manera. Entonces, sí, digamos que a mí me quedaría como mal decirle, oiga, ¿por qué no siguen mi metodología? Digamos que eso no tiene presentación, No, lo voy pero a recomendar en las evaluaciones. Voy a ponerla a usted en todas las evaluaciones. Por favor, utilicen la metodología del doctor, del profe Alexander. no, muchas gracias. Pero sí, vuelvo y digo, ustedes tienen el poder y eso se puede exigir. Entonces, es más así a animarlos a que lo hagan de esa manera. Y pues nada, agradecerles infinitamente porque pues todo esto que han dicho en realidad digamos que lo impulsan a uno a seguir mejorando. Y digamos que nos vamos a encontrar en otros espacios académicos, ya más de pronto del componente tributario en donde, pues digamos que vamos a tener que abordar cositas que hay que mirar la norma, pero también vamos a acompañarla con alguna parte de práctica que nos da como más luces, ¿no? Si uno no se unta, como se dice vulgarmente, pues digamos que es más difícil aprender. Entonces sí, vamos a hacerlo de esa manera y seguir aprendiendo entre todos, ¿ok? Les agradezco muchísimo, en verdad. Espero que pasen unas felices fiestas, que el próximo año que venga, pues nos podamos seguir encontrando y seguir aprendiendo entre todos. Y les deseo lo mejor de aquí en adelante, ¿ok? Cuídense mucho. igualmente Profe, para falté ti, yo. profe, bendiciones. Ay, Esperanza, ay, perdón, discúlpame, No, estaba, Pamela. Pamela, perdóname, es que vi a Esperanza que tenía la manito ahí. Sí, pero creo que se le quedó la manita levantada. Sí, sí. Igual, profe, muchas gracias por todas estas materias, el anterior trimestre y este, pues me agradó mucho su metodología, como ya lo explicaron las compañeras. Muchas felicidades, es un buen docente, sabe llegar al alumno, sabe hacer que uno se interese por la materia y pues le den ganas de buscar por otro lado para poder complementar algunas cositas. Pero muchas gracias y espero pues verlo en alguna otra materia o en algún trabajo o algo. Ahí ya vamos a estar Claro. hablando. Qué Muchas gracias chévere. por todo. Me alegra mucho eso, Pamela. Y uno ya empieza a identificar personas que tienen esa, digamos que la modalidad virtual no es para todo el mundo, ¿sí? Pero cuando tú mencionas el tema de que uno mismo busque cómo convertirse en autodidacta, en buscar información, en complementar, ahí ya estás marcando una gran diferencia y eso es lo que todos debemos buscar en este tipo de metodologías, porque no todo, digamos que no nos alcanza el tiempo, buenísimo fuera si uno tuviera esta misma intensidad, pero unas 2 o 3 veces a la semana, sería mucho lo que se puede avanzar pero sí, bajo esta metodología y con solamente 2 horas, y eso que yo me arriesgué a mandar 2 horas, porque lo que dice la facultad es que sea hora y media, pero digamos que sí es más como invitarlos a eso que menciona Pamela, a seguir indagando, a seguir buscando información. Yo siempre les digo, utilicen mucho YouTube, porque ahí encuentra uno
un material excelente, material bastante bueno de personas que se dedican a eso. Entonces, pues digamos que esa sería una muy buena fuente de información, ¿ok? Bueno, no me quiero extender más, les agradezco muchísimo, descansen por favor y nos vemos en una próxima ocasión, ¿ok? Ay, Flor, cuéntame. Gracias, profe. No, profe, quería enfatizar, es que tener en cuenta que es una clase académica, pero sin perder la dirección de la pedagogía. Y es que usted usa las dos, usa lo académico con lo pedagógico, y eso lo incentiva a uno, a lo que dijo mi compañera Pamela, a indagar y a investigar y a profundizar, porque la clase es dinámica. Yo entraba a clase pues tarde porque por mi horario, en ninguna clase asistí antes de las 8:30, pero aproveché muy bien el tiempo y porque usted es dinámico y es pedagógico y eso se pega, profe. Oh, muchas gracias, Flor. En verdad que me voy con el ego muy alto por todas estas palabras. Pero sí, lo importante es que ojalá pues sigan con esa dinámica ustedes, sigan esforzándose. Eso tiene su retribución. De pronto no ahora, porque pues, igual en la parte académica, ¿qué significa una nota? Que ustedes se ajustaron a un sistema de enseñanza. Que si ese sistema es bueno o es malo, el tiempo lo dirá en el campo profesional. Pero digamos que lo verdaderamente importante y lo relevante es cuando salgamos a actuar en el campo profesional. Ahí es en donde se va a ver las cosas. Entonces sí, es invitarlos a que sigan esforzándose, a que se sigan preparando de, digamos que de manera autónoma, con el propósito de seguir creciendo como personas y como profesionales, ¿ok? Bueno, cuídense mucho, descansen y estamos en contacto, ¿ok? Buenas noches, Ok, profe. muchas Muchísimas Bueno, gracias, gracias. Buenas profesora. Hasta luego. noches. Buenas descansen, noches, compañeros. cuídense. Bueno, feliz noche, Dios los bendiga a todos. Gracias, lo mismo, Ninfa, que estés bien. Gracias.